Le envié un mensaje a mi novio pidiéndole tiempo, pero él nunca me respondió. Han pasado 2 meses y ahora que estoy segura que lo amo sigue sin responder. ¿Cómo puedo recuperarlo? Nuestra relación con Miguel siempre ha sido intensa. Nos conocimos hace 1 año y fue una de esas conexiones instantáneas, casi violentas. Había una pasión arrolladora, conversaciones que duraban toda la noche, una sensación de que nuestras almas se habían reconocido. Pero con esa intensidad, también venía el drama. Yo soy una persona que siente todo a flor de piel. Necesito espacio, necesito mis momentos de introspección, y a veces, me siento abrumada por la intensidad de mis propias emociones y, por extensión, de las de la relación. Miguel, por otro lado, es todo lo contrario. Su amor es constante, presente, a veces hasta un punto que me resulta asfixiante. Él quiere estar juntos todo el tiempo, quiere hablar de todo, quiere fusionarse. Hemos tenido varias discusiones sobre esto. Yo le explicaba que mi necesidad de espacio no era un rechazo hacia él, sino una necesidad de recargar mis baterías. Él decía que lo entendía, pero yo veía el dolor en sus ojos. Lo interpretaba como una señal de debilidad por su parte, de dependencia emocional. A pesar de estas fricciones, lo amaba. O al menos, amaba la idea de nosotros. Amaba la pasión, la conexión. Pero siempre había una pequeña voz en mi cabeza que se preguntaba si su amor constante era lo que yo realmente quería, o si solo era lo que creía que debía querer. Dudaba. Y mis dudas me hacían sentir culpable. Hace 2 meses, esta sensación de estar abrumada llegó a un punto crítico. Tuvimos una semana particularmente intensa, con mucho tiempo juntos, muchas conversaciones profundas. Y en lugar de sentirme más cerca de él, me sentí como si me estuviera ahogando. Necesitaba aire. Necesitaba, desesperadamente, recordar quién era yo fuera de nosotros. Necesitaba una pausa, un momento para ver nuestra relación desde la distancia y decidir si era el camino que de verdad quería seguir. La decisión de pedirle tiempo no fue algo que meditara durante semanas. Fue un impulso puro, nacido de una tarde de pánico existencial. Estaba sola en casa. Miguel estaba en el trabajo. Y yo me sentía atrapada, no por él, sino por la intensidad de la relación, por la certeza de su amor frente a mi propia incertidumbre. Me senté en el sofá y mi mente empezó a correr. ¿Era este el final? ¿Iba a pasar el resto de mi vida con esta sensación de estar un poco sofocada? ¿O solo necesitaba una pausa para apreciarlo de nuevo? En mi cabeza caótica, pedirle tiempo parecía la solución perfecta. Era una forma de poner la relación en pausa sin romperla del todo. Era una prueba. Una prueba para mí, para ver si lo extrañaba de verdad. Y, seamos honestos, también era una prueba para él. Una parte de mí, la parte más insegura y dramática, quería que luchara por mí. Quería que me dijera, no, no quiero darte tiempo. Te quiero a ti, ahora. Hablemos, arreglemos esto. Suplicaría, insistiría. Y su insistencia, su negativa a dejarme ir, sería la prueba definitiva de su amor. Y eso calmaría mis dudas para siempre. Así que cogí el teléfono. Mis dedos temblaban un poco. No quería hacerlo cara a cara. No podría soportar ver su cara de dolor. Un mensaje de texto se sentía más seguro, más controlado. Escribí y borré el mensaje varias veces. Finalmente, me decidí por algo que me pareció maduro y honesto, pero que dejaba la puerta abierta a su reacción. El mensaje decía, hola. He estado pensando mucho últimamente. Te amo, pero ahora mismo me siento un poco perdida y abrumada. Creo que necesito algo de tiempo para mí, para aclarar mi cabeza y entender lo que quiero de verdad. No es un adiós. Es solo, una pausa. Espero que lo entiendas. Lo leí una última vez. No es un adiós. Esa era la frase clave. La que le daba permiso para luchar. Presioné, enviar. Y entonces, empezó la espera. Miré el teléfono durante la siguiente hora, esperando su respuesta. Esperando la llamada frenética, la avalancha de mensajes. Esperando el comienzo de la persecución romántica que validaría mis sentimientos y los suyos. Pero no llegó nada. Las 2 pequeñas marcas de verificación se volvieron azules. Lo había leído. Y no respondió. Al principio, no me preocupé. Me dije a mí misma que estaba en shock. Que estaba procesándolo. Que estaba eligiendo sus palabras con cuidado. Me fui a dormir esa noche con una extraña mezcla de ansiedad y una emoción casi sádica, esperando despertarme con una docena de notificaciones. Pero a la mañana siguiente, mi teléfono seguía en silencio. Y el silencio, que era exactamente lo que yo creía que necesitaba, empezó a sentirse extrañamente como un rechazo. Mi prueba, mi gran gesto dramático, no estaba saliendo según el guión. Pasó una semana entera. 7 días de un silencio absoluto por parte de Miguel. Cada día que pasaba, mi ansiedad crecía exponencialmente.
La sensación de poder, de tener el control, se había evaporado, reemplazada por un pánico creciente. Revisaba sus redes sociales obsesivamente. No había publicado nada. Era como si se hubiera desconectado del mundo. Mis amigas me decían que le diera espacio, que yo había sido la que lo había pedido. Pero no lo entendían. Yo no había pedido silencio. Había pedido una reacción. Al 8º día, no pude soportarlo más. Mi impulso caótico tomó el control. Decidí que si él no iba a venir a mí, yo iría a él. Fui a su apartamento. Me quedé de pie frente a su puerta durante 5 minutos, ensayando discursos en mi cabeza. Finalmente, toqué el timbre. Esperé. No hubo respuesta. Volví a tocar, esta vez más fuerte. Nada. Entonces, la puerta del apartamento de al lado se abrió. Era su vecina, una mujer mayor con la que yo había hablado un par de veces. Me sonrió amablemente. Cariño, si buscas a Miguel, te lo has perdido por poco, dijo. Sentí una oleada de alivio. ¿Has salido? Ella negó con la cabeza. No, no. Se ha ido. Se mudó el fin de semana. Vi a la furgoneta de mudanzas el sábado por la mañana. Me quedé mirándola, sin comprender. ¿Mudado? ¿A dónde? Ella se encogió de hombros. No lo sé, cielo. No dijo nada. Simplemente vació el apartamento y se fue. Le pregunté si todo estaba bien, y solo me dijo que necesitaba un cambio de aires. Espero que no hayáis roto, hacíais una pareja tan encantadora. Le di las gracias, balbuceando algo. Me di la vuelta y bajé las escaleras como una autómata. Se había mudado. No solo me estaba dando espacio. Había desaparecido. Me senté en mi coche, con las manos temblando en el volante. Y entonces, la realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Mi petición de tiempo no había sido una pausa para él. Había sido una orden de terminación. No es un adiós, no lo había interpretado como una invitación a luchar. Lo había interpretado como una mentira piadosa para suavizar el golpe. Él no estaba jugando a hacerse el duro. No estaba esperando a que yo volviera. Me había tomado la palabra, al pie de la letra. Y había actuado en consecuencia. Había aceptado la ruptura que yo le había ofrecido. Y en ese momento, sentada en mi coche frente a su apartamento vacío, todo el caos, todas las dudas que yo sentía sobre nuestra relación, se evaporaron. Y fueron reemplazadas por una única y devastadora certeza. Lo amaba. Lo amaba con una claridad que nunca antes había sentido. Y lo había perdido. Lo había perdido por un juego estúpido que solo existía en mi cabeza. Mi intento de poner a prueba su amor había resultado en la destrucción total de ese mismo amor. Y ahora, él se había ido. Y yo ni siquiera sabía a dónde. Los 2 meses que siguieron a mi descubrimiento en la puerta de su apartamento vacío fueron un infierno. Me convertí en una detective desesperada. Llamé a cada amigo en común, a cada conocido. Nadie sabía nada. Era como si hubiera orquestado su propia desaparición con una precisión militar. Su familia, por supuesto, no me contestaba las llamadas. Finalmente, conseguí algo de información a través de una ex colega suya que aún sentía algo de simpatía por mí. Me contó lo que sabía. Miguel no se había ido de la ciudad. Había renunciado a su trabajo, había alquilado un nuevo apartamento en un barrio diferente, y había pedido a todos sus amigos y familiares que, por favor, no me dieran ninguna información sobre su paradero. Lo siento, me dijo ella por teléfono. Pero fue muy claro. Dijo que necesitaba un corte limpio. Que no podía sanar si había alguna posibilidad de que volvieras a aparecer. Corte limpio. La frase se me clavó en el pecho. Yo le había pedido una pausa, y él la había convertido en una amputación. Y entonces lo descubrí. Descubrí la profundidad del daño que había causado. Mi petición de tiempo, que para mí fue un acto de autoexploración, para él fue una traición. Fue la confirmación de sus peores miedos, los que yo misma le había creado con mi ambivalencia. Un par de semanas después, me encontré con uno de nuestros amigos en común, Javi, en un supermercado. La conversación fue increíblemente incómoda. Finalmente, reuní el valor y le pregunté directamente por qué nadie me ayudaba, por qué todos se habían puesto de su lado. Javi me miró, y su expresión no era de enfado, sino de una profunda tristeza. Me dijo, no es que estemos de su lado. Es que, lo vimos destrozado. Nunca lo habíamos visto así. Nos dijo que tu mensaje lo rompió. Dijo que se dio cuenta de que había pasado un año intentando darte todo el amor y la seguridad del mundo, y que, aún así, no era suficiente para ti. Que si después de todo ese tiempo, todavía necesitabas tiempo para pensar, entonces él siempre sería una opción para ti, nunca una certeza. Nos dijo que no podía vivir así, continuó Javi. Que no podía estar en una relación donde siempre estaba a prueba.
Así que decidió dejar de hacer el examen. No te está castigando. Se está protegiendo. Se está protegiendo. De mí. Escuché las palabras de Javi, y la última pieza de mi narrativa de víctima se hizo añicos. Él no era el que no había luchado. Era yo la que le había dado una batalla imposible de ganar. Le pedí que luchara por mí, pero al mismo tiempo le estaba diciendo que no estaba segura de si valía la pena. ¿Quién lucharía en esas condiciones? Mi caos, mi necesidad impulsiva de poner a prueba los límites, no lo había hecho amarme más. Lo había agotado. Lo había convencido de que mi amor era un juego en el que él siempre perdería. Y su única jugada ganadora fue abandonar el tablero. Así que aquí estoy. 2 meses después. Sola en mi apartamento, que se siente como una celda de aislamiento. He intentado todo. Le he enviado correos electrónicos a su antigua dirección de trabajo, esperando que los redirijan. Le he enviado cartas a casa de sus padres. He publicado mensajes velados en mis redes sociales, esperando que algún amigo en común se los muestre. Pero no ha habido ninguna respuesta. El silencio es total, definitivo. Y en este silencio, he tenido mucho tiempo para pensar. Hubo un momento, justo después de hablar con Javi, en que acepté la culpa. Vi mi error con una claridad dolorosa. Pero esa claridad es insoportable. Y mi mente, en su necesidad caótica de encontrar un culpable que no sea yo misma, ha vuelto a su antigua narrativa, aunque con un nuevo matiz. Sí, le pedí tiempo. Sí, fue una prueba estúpida. Pero, ¿qué clase de amor se rinde tan fácilmente? ¿Qué clase de hombre, ante la primera señal de duda de su pareja, en lugar de luchar, de demostrar su valía, simplemente hace las maletas y desaparece? Un hombre débil. Un hombre que carece de la fortaleza para luchar por lo que quiere. Yo le di una oportunidad de oro. Le di la oportunidad de ser el héroe de nuestra historia. De derribar mis muros, de calmar mis dudas con la fuerza de su amor. Y en lugar de eso, me tomó la palabra y huyó. Ahora estoy segura de que lo amo. El tiempo que pedí, este tiempo forzado que él me ha impuesto, me ha dado la claridad que buscaba. Lo quiero, a él. Con su intensidad, con su necesidad. Pero ahora que estoy lista, él ya no está. ¿Cómo puedo recuperarlo? Esa es la pregunta que me atormenta. Pero tal vez la pregunta correcta es, ¿quiero recuperar a un hombre que se rinde tan fácilmente? Mi petición de tiempo no fue el problema. Fue la prueba. Y él la suspendió. Demostró que su amor era condicional, que solo existía mientras yo fuera la novia perfecta y segura. No pudo manejar mi caos, mi incertidumbre. Así que aquí estoy, con el corazón roto, pero también enfadada. Enfadada con él por su cobardía. Enfadada por no haber luchado, por no haberme dado la oportunidad de darme cuenta de mi error y volver a él. Él no me está protegiendo. Me está castigando. Y su castigo es desproporcionado al crimen. Un crimen que, al final, fue solo una petición de espacio. Un crimen que un amor de verdad habría sabido perdonar. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. Le enviaste un mensaje de ruptura suave y te enfadas porque te creyó. Jugaste un juego estúpido y perdiste. Él no es débil. Simplemente tiene amor propio. Se negó a participar en tu drama. Bien por él. Usuario anónimo 2. No es un adiós, es solo una pausa. Esa es una de las frases más manipuladoras que existen. Le pediste que pusiera su vida y sus emociones en espera mientras tú aclarabas tu cabeza. Él decidió que su vida valía más que ser tu plan B. No lo perdiste, lo liberaste. Respuesta de la protagonista. No era un plan B. Era mi único plan, solo que tenía dudas. Se supone que las parejas se apoyan en los momentos de duda, no que huyen. Su huida demuestra que nunca estuvo tan comprometido como yo pensaba. Usuario anónimo 3. Quieres recuperarlo, pero sigues sin entender por qué se fue. Él no se fue por tu mensaje. Se fue porque tu mensaje fue la culminación de un patrón. Le demostraste que, después de un año, seguías sin estar segura de él. Él no es débil por irse. Es fuerte por reconocer que no puede obligarte a amarlo. Respuesta de la protagonista. Yo sí lo amaba. Y lo amo ahora más que nunca. Mi duda no era sobre él, era sobre mí. Y si él me hubiera amado de verdad, me habría ayudado a superar mis propias inseguridades, en lugar de usarlas como una excusa para abandonar. Actualización 1. Han pasado 2 meses más. 4 meses en total desde que envié el mensaje que implosionó mi vida. 4 meses de un silencio que se ha convertido en una presencia física en mi apartamento. La rabia inicial se ha desvanecido, dejando solo un vacío doloroso y una obsesión creciente. Leí los comentarios que decían que lo liberé, que tiene amor propio. Palabras fáciles. No sienten este agujero en el pecho cada mañana. No entienden que mi estúpido mensaje fue un grito de ayuda, no una declaración de independencia. No podía seguir viviendo en este limbo.
La espera pasiva me estaba matando. Mi mente caótica necesitaba acción, cualquier acción. Así que ideé un plan. Uno terrible, probablemente. Pero era mejor que nada. Sabía que Miguel era increíblemente cercano a su abuela. Ella vive en una residencia de ancianos a las afueras de la ciudad. Era el único vínculo que se me ocurrió, el único al que quizás él no había advertido en mi contra. Fui el fin de semana pasado. Compré el ramo de flores más bonito que pude encontrar y un par de revistas de crucigramas que sé que a ella le encantan. Me sentí como una acosadora, pero me dije a mí misma que era un acto de amor desesperado. Cuando llegué a su habitación, ella se alegró de verme. Me preguntó dónde había estado, porque Miguel ya no me mencionaba. Y yo, en un acto de vulnerabilidad total, me derrumbé. Le conté todo. El mensaje, el silencio, la desaparición. Lloré. Ella me escuchó con esa paciencia sabia de los ancianos. Me tomó la mano y me dijo que Miguel siempre había sido un chico sensible, que sentía las cosas muy profundamente. Me dijo que le daría mi mensaje, que le diría que lo había visto, que estaba arrepentida. Salí de la residencia con una pequeña y temblorosa llama de esperanza. Había lanzado mi última bengala. Ahora solo podía esperar. La respuesta llegó 2 días después. No de él, de su madre. Me llamó. Y su voz no era amable. Era gélida. Me dijo que mi visita a la abuela de Miguel había sido un acto despreciable y manipulador. Me dijo que había angustiado a una mujer de 85 años, metiéndola en medio de un problema que no era suyo. Me informó de que Miguel, al enterarse de mi visita, no se había ablandado. Se había enfurecido. Le había dicho a su madre que mi acción le había demostrado que yo no respetaba ningún límite, que era capaz de usar a su abuela enferma para conseguir lo que quería. Y entonces, su madre me dio el golpe de gracia. Me dijo, Miguel ha aceptado un traslado de su empresa. Se va a mudar a otra provincia a final de mes. Dice que es la única forma de asegurarse de que no vuelvas a encontrar una manera de perturbar su paz. Te pido, como madre, que lo dejes ir. Lo has herido lo suficiente. Colgó. Y me quedé allí, en mi cocina, con el teléfono en la mano. Mi último y desesperado intento de recuperarlo no solo había fracasado. Había sido contraproducente de una forma espectacular. Le había dado la prueba definitiva de que yo era exactamente la persona caótica y sin límites de la que necesitaba escapar. Ahora se va. Se va de verdad. Y no hay nada que yo pueda hacer. Mi intento de romper el silencio solo ha servido para construir un muro más alto, uno que pronto tendrá cientos de kilómetros de ancho. Actualización final. Han pasado 6 meses desde que envié el mensaje. 2 meses desde que su madre me dijo que se mudaba. Y hace una semana, lo hizo. Se fue. Un amigo en común publicó una foto de una pequeña fiesta de despedida. Él sonreía en la foto. Se le veía más delgado, pero en paz. La publicación decía algo sobre nuevos comienzos. He pasado los últimos 2 meses en un estado de resignación. La lucha se ha ido de mí. He aceptado que se ha acabado. He dejado de buscar culpables. El silencio se ha convertido en mi estado natural. El final de todo esto, el verdadero punto final, llegó anoche. Justo antes de acostarme, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico. La dirección era una que no reconocí, una cuenta nueva y anónima. Pero el asunto era solo una palabra, adiós. Era de él. Mi corazón se detuvo. Lo abrí con un miedo que no había sentido en meses. No era largo. No era una carta de amor, ni de odio. Era una explicación. Escribió que sabía que me debía al menos eso. Una explicación real, sin intermediarios. Cuando recibí tu mensaje pidiendo tiempo, escribió, no sentí rabia. Sentí alivio. Y eso fue lo que me aterrorizó. Me di cuenta de que había pasado un año tan centrado en hacerte feliz, en calmar tus ansiedades, en ser tu roca, que me había perdido a mí mismo. Tu necesidad de espacio fue el espejo que me mostró que yo también lo necesitaba, desesperadamente. Mi silencio no fue para castigarte, continuó. Fue por autoconservación. Sabía que si respondía, si luchaba como tú querías, habríamos entrado en otro ciclo de drama, de pasión y de dolor. Y simplemente, no me quedaban fuerzas. Tu amor es un huracán, y yo soy un hombre que necesita un puerto tranquilo. Huí, sí, pero no estaba huyendo de ti. Estaba huyendo de la persona en la que me había convertido contigo, un hombre ansioso que siempre sentía que estaba a un paso de perderte. Y entonces, la última parte, la que lo cerró todo. La visita a mi abuela, me demostró que tenías razón en una cosa, que yo no era lo suficientemente fuerte para ti, porque un hombre más fuerte habría sabido cómo amarte sin perderse a sí mismo en el proceso. Yo no supe, y por eso, me tuve que ir. Me estoy mudando para encontrar a ese hombre más fuerte. Para mí.
Te deseo que encuentres a alguien que pueda bailar en tu huracán. Yo nunca fui ese hombre. Lo siento por haber tardado tanto en darme cuenta. Cerré el correo. Y por primera vez en 6 meses, no sentí rabia, ni culpa, ni desesperación. Sentí una calma triste. Él no me había abandonado. Se había salvado. Y de una manera extraña y retorcida, me había liberado a mí también. Mi petición de tiempo fue el catalizador que ambos necesitábamos para darnos cuenta de una verdad fundamental. Éramos un hermoso desastre, pero un desastre al fin y al cabo. Su silencio no fue un castigo. Fue su única forma de supervivencia. No sé cómo recuperarlo, porque ahora entiendo que no hay nada que recuperar. Nunca fuimos sostenibles. Yo quería a alguien que luchara, y él quería a alguien con quien no tuviera que luchar. Y esas dos cosas no pueden coexistir. Se ha ido. Y por primera vez, no siento la necesidad de perseguirlo. Solo siento la necesidad de entender, finalmente, cómo encontrar la paz en mi propio silencio.